Audioescuelasabática.com. Lección número 4. Para el 24 de julio de 2021. El costo del descanso. Sábado 17 de julio. Para memorizar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Muchos se desesperan por encontrar un poco de paz y tranquilidad, mientras están dispuestos a pagar por ello. En muchas grandes ciudades hay habitaciones sin internet que se pueden alquilar por hora. Las reglas son estrictas: nada de ruidos, nada de visitas. La gente está dispuesta a pagar para poder sentarse tranquila y simplemente pensar o dormirse una siesta. Hay cápsulas para dormir que se pueden alquilar en los aeropuertos, y los auriculares con reducción de ruido son artículos habituales. Incluso hay capuchas de tela o protectores de privacidad plegables que se pueden comprar para colocarse sobre la cabeza y el torso para un descanso rápido en el lugar de trabajo. El verdadero descanso también tiene un costo. Si bien a los especialistas en trucos de autoayuda les gustaría hacernos creer que podemos determinar nuestro destino y que el descanso es solo una cuestión de decisión y planificación, no obstante, cuando lo consideramos honestamente, nos damos cuenta de nuestra incapacidad de darle verdadero descanso a nuestro corazón. Agustín de Hipona, siglo IV y V después de Cristo, uno de los llamados padres de la Iglesia, lo expresó de manera sucinta en sus famosas Confesiones, libro 1, al considerar la gracia de Dios. Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Audioescuelasabática.com. Domingo 18 de julio. Agotado y cansado. En una cálida tarde primaveral, el inquieto rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán. Debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar paz al reino. El hecho de no estar donde debía haber estado abrió la puerta a la tentación para David. Escucha la historia en 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 al 5. ¿Qué sucedió y qué gran pecado cometió David? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. David vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde, y durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza del ejército. Como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto.
Como rey, no tenía que seguir las reglas que gobernaban a todos los demás. Y sin embargo, la dolorosa historia de la familia de David, después de este momento que cambió la historia, nos recuerda el hecho de que, incluso como rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. De hecho, la ley existe como una protección, una salvaguarda, y cuando incluso el rey se desvió de ella, enfrentó terribles consecuencias. Tan pronto como David transgredió los límites de la ley de Dios, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida. David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibida. Sin embargo, Betsabé ahora estaba embarazada y su esposo estaba lejos. Escucha 2 de Samuel capítulo 11, versículos 6 al 27. ¿Cómo trató David de encubrir su pecado? Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro, un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y le dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo.
Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Incluso los planes más intrincados de David de hacer volver a Urías a casa con su esposa, Betsabé, fracasaron. Urías era un hombre de reputación estelar, que responde a las sutiles insinuaciones de David. Él y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 11. Finalmente, un David desesperado recurre al asesinato por control remoto para encubrir su pecado. Es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado tanto. Sin importar quiénes seamos, ¿qué advertencia deberíamos extraer todos de esta historia? Audioescuelasabática.com. Lunes 19 de julio. Llamado de atención. En medio de uno de los momentos más oscuros de la vida de David, hay buenas noticias. Dios envía a su profeta. Natán y David se conocían bien. Anteriormente, Natán había aconsejado a David sobre sus planes para construir un templo. Segunda de Samuel capítulo 7. Sin embargo, ahora el profeta viene con una tarea diferente que realizar para su rey. ¿Por qué crees que Natán decide contar una historia en vez de mencionar a David y avergonzarlo inmediatamente? Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 1 al 14. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán contó una historia con la que David, el ex pastor, podía identificarse. Sabía que David tenía un sentido de justicia e integridad sumamente desarrollado. Por ende, en cierta forma se podría decir que Natán le tendió una trampa y que David cayó directo en ella. Cuando David, sin saberlo, pronuncia su sentencia de muerte, Natán le dice: Tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 7. Hay diferentes formas de decir tú eres aquel hombre: gritando, acusando a la otra persona y apuntándola con el dedo directamente a la cara, o expresando preocupación y cuidado. Las palabras de Natán debieron de haber estado mezcladas con gracia. En ese momento, David habrá sentido el dolor que Dios siente cuando uno de sus hijos conscientemente se aparta de su voluntad. Algo hizo clic en la mente de David, algo le partió el corazón. ¿Por qué David responde con pequé contra Jehová en lugar de pequé contra Betsabé o soy un homicida? Segunda de Samuel capítulo 12 verso 13. Comparar esto también con Salmos 51, 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció que el pecado que inquieta nuestro corazón es principalmente una afrenta contra Dios, el Creador y Redentor. Nos hacemos daño a nosotros mismos, afectamos a los demás, acarreamos deshonra a nuestras familias o iglesias. Sin embargo, en última instancia, hacemos daño a Dios y clavamos otro clavo en el áspero madero que apunta hacia el cielo en el Gólgota. El reproche del profeta conmovió el corazón de David, se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: Pequé contra Jehová. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del injuriado hacia Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé, y se daba perfecta cuenta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Patriarcas y Profetas, página 781. Audioescuelasabática.com. Martes 20 de julio. ¿Perdonado y olvidado? Después de que David inadvertidamente pronunció juicio sobre sí mismo, Segunda de Samuel capítulo 12, versículos 5 y 6, Natán lo confrontó con la enormidad de su pecado. El corazón de David estaba destrozado y confesó su pecado. Inmediatamente Natán le aseguró que Jehová ha remitido tu pecado. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 13, y que lo perdonó.
No hay un período de espera para el perdón de Dios. David no tiene que demostrar que es realmente sincero antes de que se extienda el perdón. Sin embargo, Natán, quien ya predijo las consecuencias del pecado de David en 2 de Samuel capítulo 12 versos 10 al 12, a continuación declara que el niño por nacer morirá. ¿Qué significa que Dios haya quitado el pecado de David? ¿Acaba de hacer borrón y cuenta nueva? ¿Todos nos olvidamos de eso? Escucha 2 de Samuel capítulo 12, versículos 10 al 23, mientras consideras estas preguntas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David también debió haberse hecho estas preguntas al ver que su mundo se desmoronaba. La muerte del bebé, su familia sumida en el caos. Las historias de Amnón y Absalón son dos buenos ejemplos de problemas familiares de la vida de la realeza, su futuro incierto. Y sin embargo, a pesar de las consecuencias de su pecado, que afectó a personas inocentes como Urías y el bebé recién nacido, David también comienza a comprender que la gracia de Dios cubrirá esto, y que algún día se acabarán todas las consecuencias del pecado también. Mientras tanto, puede hallar descanso para su conciencia atribulada en la gracia de Dios. ¿Qué cree David que necesita realmente? Salmo 51, 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Con el Salmo 51, David reconoce todo esto públicamente al abrir el corazón y confesar sus pecados. El clamor de misericordia de David apela al amor inagotable de Dios y a su gran compasión. Anhela la renovación. Cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único que puede lavarnos, limpiarnos y renovarnos. Cuando hacemos esto, podemos cobrar valor. Aquí hay un adúltero, un manipulador, un asesino y alguien que transgredió al menos 5 de los 10 mandamientos, que pide ayuda y reclama la promesa del perdón de Dios. Si Dios perdonó a David por lo que hizo, ¿qué esperanza hay entonces para ti? Audioescuelasabática.com. Miércoles 21 de julio. Algo nuevo. Después de que David confesó su pecado, sin tratar de excusarlo ni pasarlo por alto, a continuación rogó a Dios. ¿Qué le pidió? Salmos 51, 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. La referencia de David a la purificación con hisopo utiliza terminología conocida por todos los israelitas que alguna vez visitaron el santuario. Al referirse a los actos rituales de purificación descritos en la ley de Moisés, Levítico capítulo 14, verso 4, reconoció el poder de un sacrificio, el sacrificio que vendría en el futuro para quitar los pecados del mundo. David también pidió gozo y alegría. Frente a la enormidad de su pecado, ¿no es esto un poco audaz? Quizás sea útil escuchar esta paráfrasis. Dime que me perdonas para que pueda entrar de nuevo al santuario, donde puedo escuchar el gozo y la alegría de quienes te adoran. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Por qué crees que la petición de David, incluso después de su pecado, es tan diferente? Escucha el Salmo 51, 11 y 12. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David no quiere perder el sentido de vivir en la presencia de Dios. Se da cuenta de que sin el Espíritu Santo no tiene poder.
Sabe que podría volver a caer en el pecado tan fácilmente como cayó en el pecado con Betsabé. Su autoestima está hecha añicos. David comprende que las victorias futuras no provendrán de él, vendrán solo de Dios mientras él dependa totalmente del Señor. La vida cristiana victoriosa no depende solo de nosotros, depende de Jesús. Anhelamos su presencia, ansiamos su espíritu, queremos el gozo de su salvación, reconocemos nuestra necesidad de renovación y restauración. Necesitamos su descanso, el acto divino de recrear. El descanso de la creación no está lejos del perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Utiliza terminología de la creación. En el Antiguo Testamento, solo Dios puede crear, bará, y una vez que somos recreados, podemos descansar. Si no has experimentado el gozo y la alegría de la liberación de una conciencia culpable, ¿qué te detiene? Si sientes culpa, ¿qué podrías aprender de esta historia que debería ayudarte? Audioescuelasabática.com. Jueves 22 de julio. Reflectores de la luz de Dios. Probablemente lo más natural que podamos hacer después de superar un fracaso vergonzoso y experimentar el perdón sea tratar de olvidar que el hecho haya ocurrido alguna vez. Estos recuerdos pueden ser dolorosos. ¿Qué quiere hacer David con su dolorosa experiencia? Escucha el Salmo 51, 13 al 19. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando un cuenco o un jarrón precioso cae y se rompe en pedazos, normalmente suspiramos y tiramos los pedazos rotos, pues ya no sirven. En Japón existe un arte tradicional llamado kintsugi, que se especializa en recrear cerámica rota. Se utiliza un metal precioso, como el oro líquido o la plata, para pegar las piezas rotas y convertirlas en algo de gran belleza y valor. Cada vez que Dios perdona nuestras transgresiones y nos vuelve a crear, algo cambia. El precioso perdón de Dios une nuestros pedazos rotos con preciosidad, y las roturas visibles pueden llamar la atención sobre su gracia. Podemos convertirnos en los altavoces de Dios. Cantará mi lengua tu justicia. Salmo 51:14. No pretendemos separarnos a nosotros mismos ni mejorar por nuestra cuenta, ni siquiera gradualmente. El espíritu quebrantado, el corazón contrito son suficientes alabanzas para Dios y son rayos de luz que el mundo puede ver a nuestro alrededor. Nuestra experiencia de ser perdonados atrae a otros en busca de perdón. ¿Qué relación hay entre el Salmo 51
y Primera de Juan capítulo 1, verso 9? Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 es un breve resumen del Salmo 51. Mientras David sabe que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51, 17, Juan nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Podemos confiar en lo que Dios dice. Nuevamente, David no pudo reparar el tremendo daño que había causado a su familia con su accionar y su ejemplo. Sufrió las consecuencias de sus decisiones y acciones, y no obstante, David sabía que había sido perdonado. Sabía que necesitaba confiar en que un día el verdadero Cordero de Dios vendría a ocupar su lugar. ¿Cómo puedes aprender ahora mismo a aplicar las promesas de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 en tu vida? ¿Cómo deberías sentirte al saber que la promesa también es para ti? Audioescuelasabática.com. Viernes 23 de julio, para estudiar y meditar. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos amenazantes. Vio la depravación de su alma, aborreció su pecado. No solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículos 16 y 17. Aunque David había caído, el Señor lo levantó. David se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. Este episodio en la historia de David es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un arrepentimiento genuino. A través de todos los siglos, miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado, recordaron el arrepentimiento y la confesión sinceros de David, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar en los caminos de los mandamientos de Dios. Quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Patriarcas y Profetas, páginas 785 y 786. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre reconocer nuestra pecaminosidad inherente y nuestra necesidad de perdón y al mismo tiempo vivir como hijos e hijas perdonados del Rey del Universo? 2. ¿Por qué todo pecado, en última instancia, es pecado contra Dios? ¿Qué significa pecar contra Dios? 3. ¿Qué podemos decirle a alguien que no es creyente, que lucha con el sufrimiento de personas inocentes, como Urías o el hijo recién nacido de David y Betsabé?
¿Cómo explicamos el amor y la justicia de Dios en esa situación? El enfoque del gran conflicto, ¿en qué medida ofrece una perspectiva útil? 4. ¿Por qué la Biblia dedicaría 2 capítulos completos a la sórdida historia de David y Betsabé? ¿Para qué sirve contar esta historia? 5. Reflexiona en la idea de que el pecado nos separa de Dios, como se expresa en el Salmo 51, 11 y 12. En tu experiencia, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le explicarías a alguien cómo es esta separación y por qué es tan incómoda? ¿Por qué la promesa de gracia es el único remedio?